Te dejaron solo, Roberto. Te abandonaron. Espera que te activo el micrófono. Ni Estela te acompaña, Roberto. ¿Qué pasó? ¿Eh? Ah, bueno, ya está Estela. Próximo a poner el teléfono también, así está. Uno con el teléfono y otro con la computadora. ¿Sabés qué pasa? Que yo no quiero tener tanta contacto. Metete acá. Te escucho muy Estoy en la bajito. salud, trabajo. ¿Viste? Ahora pongo un ¿Volverá mensajito. no volverá? ¿Eh? ¿Cómo va la iglesia ya? Bien, Estela, los escucho muy, muy bajo. Casi no los escucho. ¿Acá me escuchás? Ahí sí, ahí te escucho bien. Estaba lejos del micrófono, por eso. Sí, sí, ahí los escucho bien. Ahí está Leo. Ahí abajo. Bien, Estela, la iglesia, lo que pasa es que estábamos empezando. Vos te referís a la iglesia donde estamos pastoreando con mi esposa. Sí. O a la iglesia donde nos congregamos todos. No te escuché, Gerardo. Que Estela me preguntaba cómo iba la iglesia. Ah, sí. Yo le digo que la iglesia va bien, pero está la iglesia donde estamos y la iglesia que arrancamos, la obra que empezamos. La obra que empezamos quedó todo ahí. Claro. Porque nos agarró la cuarentena y hicimos 2 reuniones nada más. Claro. Nos agarró justo. Escuchame, pero ¿hacen reuniones aunque sea por Zoom también o no? No te escucho nada. ¿Hacen Estela. reuniones por Zoom? ¿Hacen reuniones por No, Zoom? no, porque son poquitos y no tienen mucha tecnología, viste, medio complicado. Listo, claro, Estoy en contacto por WhatsApp, le mando mensaje, alguna grabación de audio, de video, Sí. pero no. Mantenerse en contacto, claro. Bueno, les voy a silenciar nomás, les voy a meter la censura previa. Dale. Así vamos empezando. A ver, como guaraní. Bueno, Leandro, ¿pudiste entrar? Bien. ¿Ahora me escuchás? Sí. Sí, perfecto. Sí, la desinstalé y la volví a instalar. Creo que era eso. Bueno, buenísimo. Así que nada. Buenísimo. Gracias, Gera, por la paciencia. No, hombre, igual las clases las grabo y las subo a YouTube. Ah, buenísimo. Perfecto. Así que lo que te perdiste, que no es mucho, casi nada, Dale. Dale. lo podés ver después si tenés tiempo y ganas. Yo ahora Sí, cuando obviamente. terminamos, paso a formato de MP4 y lo subo a YouTube. Listo, dale. Gracias, profe. No, por favor. Bueno. Bueno, seguimos mientras se van sumando el resto.
quedaron encerrados en el baño, no sé qué les pasó. Vamos a ver la introducción a la materia. En principio vamos a ver algunas definiciones, como decía el pastor Guillermo. Una definición de religión, podemos definirlo de muchas maneras, pero adopté esta en la carpeta. Dice, conjunto organizado de creencias, ceremonias, normas de comportamiento y cosmovisiones propias de un determinado grupo y con las que el hombre reconoce su relación con la divinidad y con los demás hombres. De tal manera que lo trascendente llega a ser entendible e inminente en los credos, cultos y códigos. Obviamente no se la tienen que acordar de memoria, pero básicamente resume todo lo que es una religión, básicamente. Hay un comentario que hace Juan Jacobo Rousseau, que dice que la religión civil institucionalizada en la cultura define e integra la sociedad. En nuestro caso, la religión civil es la Iglesia Católica. ¿Sí? Nosotros estamos en un país donde la cultura es católica. De hecho, la mayoría de nosotros, casi todos, provenimos del catolicismo. Más allá que quizás jamás pisamos una iglesia y la única vez que entramos éramos chiquitos y nos tiraron agua en la cabeza, y ese haya sido el único paso por una iglesia católica, pero venimos de un contexto católico, en la enorme mayoría de nosotros, y esa es la religión civil, ¿no? Que dice, según Rousseau, define e integra la sociedad. La religión es la matriz de valores, creencias y rituales públicos que unifican las esferas de acción en una cultura para proveer a la sociedad una identidad propia. Hay una identidad, ¿no? Hay una identidad. Yo me acuerdo que antes de conocer al Señor, que no era católico, me habían bautizado, pero mi familia nunca fue religiosa, nunca fue a asistir a la iglesia. Cuando a mí me hablaban de los evangelistas, a mí me parecía una cosa rarísima, pero rarísima. Digo, ¿qué son estos tipos? O sea, porque yo la única forma de cristianismo que concebía era la Iglesia Católica. ¿Se entiende? O sea, porque, y no era un tan tonto, era tonto pero no tanto. O sea, pero me parecía algo rarísimo el Evangelio, rarísimo. No entendía lo que era. Pasaba por templo evangélico y me preguntaba qué harían ahí adentro. Porque para mí una iglesia era una iglesia católica. Entrar con todos los santos, los bancos, el altar, ¿no? Los sacerdotes con sus hábitos. Porque esa es la cultura católica. O sea, aunque no fuera católico, uno tiene esa cultura, es lo que conoce, ¿no? Ahora, en cambio... Profe. Sí. Perdón, ¿no? Este año hubo una encuesta del CONICET, cada tanto se hace un estudio, y el resultado arrojó que el catolicismo, la profesión católica, decreció muchísimo más en proporción en relación a lo que subió la profesión evangélica. Creo que el porcentaje era un 9% católico y 15% evangélico. Así que eso, 9% de católicos y 15% evangélicos en cuanto a lo que practicantes serían los que profesan fe y los que son practicantes. Practicantes, claro, nominales es voy a buscar el estudio. 80% nominales. Voy a ver si encuentro la noticia de nuevo, porque fue hace como 2 años. Buenísimo, estaría buenísimo. Estaría buenísimo, sería muy útil. Porque ya yo creo que se nota ya el cambio. Lo que, si bien la religión oficial es católica... Sí, lo que pasa es que, como decía recién, más allá de que el núcleo duro, por llamarlo de alguna forma, del catolicismo, es decir, los que van a misa, los que asisten regularmente, aunque no sean tantos, creo que cualquiera de nosotros ha tenido la experiencia de predicar a una persona que tiene la religión católica nominal y te dice, yo soy católico, apostólico, romano, y te baja la cortina.
¿no? Aunque jamás vaya a la iglesia. Y si tenés la oportunidad de hablar a una persona con la que tenés confianza, es decir, que no está en guardia y con la que podés conversar, te va a decir que no cree en los curas, que no se confiesa, que no participa en la Eucaristía, pero es católico apostólico romano. Y yo le digo, no, flaco, vos no sos nada, vos sos un cachivache. ¿Qué católico apostólico romano? Pero claro, pero ¿cómo vas a ser católico apostólico romano si no te confesás nunca? No tomás la Eucaristía. No, ¿de qué sos? ¿Qué católico apostólico romano? A vos te bautizaron en ese culto, pero vos no lo practicás, vos sos otra cosa, ¿no? Bueno, eso también corre para los evangélicos, ¿no? O para cualquiera. Yo soy evangélico, sí, no, hace 10 años no me congrego, pero soy evangélico. No, vos sos recontra cachivache, ¿no? Porque algún día la tuviste clara. Si fuiste a una iglesia evangélica, alguna vez alguien te habló clarito, ¿no? En la iglesia católica es muy distinto. Solamente es un grupo muy, muy pequeño el que se interioriza de lo que es doctrina, de prácticas y todo eso. En general la gente no sabe nada de nada. Eso lo tenemos recontravisto, ¿no? Bien. Gracias, Joel. Buenísimo. En cuanto a lo de la secta, la locución latina secta del verbo sequi, seguir, da la idea de un grupo de personas que siguen a un líder con una determinada enseñanza. Esa es la idea que da la palabra, etimológicamente hablando. Después ahí les anoté un poco el análisis de nuestra versión Reina Valera, cómo aparece la palabra secta, porque nosotros leemos la secta de los fariseos, la secta de los saduceos. ¿Cómo? ¿No una secta? Bueno, ahí y tiene un poquito, ahí les puse un poquito de información respecto al uso de la palabra, la palabra haidesis en griego, cómo aparece y cómo se traduce en la Reina Valera y en otras versiones. Y acá hay una cosa que es muy interesante, que me interesa que ustedes le presten atención en particular. Dice ahí, antes de terminar la página 3, las sectas surgen porque la religión civil u oficial falla en sus funciones de integrar, delimitar, traducir y comunicar a la sociedad. La secta, en este sentido, se ofrece como una nueva religión predominante para unificar lo desintegrado. Esto es tremendamente importante porque, de alguna manera, nosotros estaríamos, desde este punto de vista, tomando este lugar, ¿no? Desde este punto de vista. No que seamos una secta, sino que nosotros aparecemos donde está una religión oficial y cumplimos esto de la Iglesia Católica fallaba. ¿En qué sentido fallaba? En que la gente no recibía esa presencia de Cristo en sus vidas, básicamente, ¿sí? Una religión vacía, hueca, que una serie de rituales que no le brindaban nada al creyente. Entonces, cuando aparece la iglesia evangélica, con una relación completamente diferente, la gente empieza a volcarse, ¿no? Sobre todo la iglesia pentecostal. Y lo que mencionaba recién Joel respecto a esa encuesta que él tuvo oportunidad de ver. Es así. Es decir que, entonces, en ese sentido, nosotros, ante ¿cómo decirlo? Las debilidades de la Iglesia Católica, ocupamos un lugar preponderante. Ahora, esa sería la mirada positiva sobre esta definición. ¿Cuál sería la mirada negativa? Y poniéndolo nosotros como si fuéramos la religión oficial, ¿y por qué hay tanto testigo de Jehová? ¿Por qué hay tanto adventista? ¿Por qué hay tanto mormones? ¿Por qué hay tanto de tanta cosa? Porque evidentemente nosotros también fallamos. Es decir, uno puede decir, no, pero nosotros predicamos como locos. Bueno, está bien. No hablo de casos particulares, sino hablo de una totalidad, de una generalidad. La iglesia evangélica, sobre todo la iglesia protestante, la iglesia pentecostal, yo creo que no ha
explotado todo su potencial para alcanzar el mundo. No, el mundo empieza en la casa de al lado, ¿no? Claramente. No hablo de alcanzar el mundo y estoy hablando de Nepal. Estoy hablando del Tano de la esquina, ¿sí? Del chino. No hemos utilizado nuestro potencial. Alguien dijo una vez, y me impactó, en una reunión de misiones que estuve, es una frase que después la escuché muchas veces, pero la escuché por primera vez ahí. Dice que si le hubiéramos encargado la evangelización del mundo a Coca-Cola o a McDonald's, el mundo sería cristiano. Me mató. Me mató. Coca-Cola entró en la Rusia comunista. O sea, donde no entraba, pero nada. Del capitalismo no entraba nada. Y Coca-Cola entró. Después entró McDonald's también, ¿no? Es decir, cómo desde el mundo secular y con otros propósitos claramente diferentes, cómo han desarrollado estrategias y se han esforzado y han alcanzado objetivos que nosotros, teniendo muchos mejores recursos, en todos los sentidos, mayores recursos humanos, económicos quizás no, pero mayores recursos humanos y el poder de Dios a nuestro favor. Esto que mencionaba al principio, ¿no? Cada uno de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y tenemos el poder de Dios con nosotros y en nosotros. Entonces, yo creo que ahí esto debiera, a mí particularmente cuando yo estuve preparando la carpeta y la materia, esto que lo encontré y lo puse ahí porque me pegó. La verdad me pegó, me hice cargo, ¿no? La verdad que me hice cargo. Bueno, algunos aspectos característicos de las sectas. En cuanto a lo sociológico, rechazan la cultura, las estructuras culturales y la religión civil. Van a ver que algunas cosas nos tocan a nosotros, ¿sí? Por eso también muchos a la iglesia pentecostal le llaman una secta, ¿no? Más allá de que no entiendan mucho, pero porque cumple algunos de estos puntos. Nosotros no rechazamos la cultura, claramente, ni las estructuras, pero sí la religión civil, ¿no? Definen lo real, lo posible y lo moral en una nueva forma, absolutamente. Analizan sus relaciones con la cultura, sus prácticas, su estructura de autoridad, su manera de integrar sus miembros en una manera diferente. Nosotros, bueno, vivimos hablando de las cosas que el Evangelio es el reino del revés, ¿no? ¿Querés vivir? Tenés que morir. ¿Querés ser el más grande? Tenés que ser el último, ¿no? Y tantas otras cosas de esa índole. Y son una religión entre comillas, que se ofrece para llenar los espacios donde falla la religión civil. No es el propósito llenar los espacios de nadie ni de nada, sino llenarlo todo con el perfume de Cristo. Pero la realidad es que hay una religión, o sea, el Evangelio llega donde ya estaba instalada la Iglesia Católica y con todas sus debilidades, con su pobreza y sus fallas, y nosotros aparecemos con el Evangelio puro para completar o darle esa plenitud que la gente necesita, lo sepa o no. Se reconocen por una fe fanática. Bueno, acá tenemos algunos de nosotros, algunos son, no algunos colifatos tenemos, pero en realidad, qué sé yo, los testigos de Jehová te dicen, no, loco, transfusión de sangre no, se muere tu hijo, que se muera. ¡Wow! Tenés que estar muy mal de la cabeza, ¿no? Tenés que estar muy mal de la cabeza. Creen que son únicos. Yo me acuerdo que yo, en mis primeros tiempos de creyente, yo tenía una cruzada con los testigos de Jehová. Yo quería convertir un testigo de Jehová. Era como que me estaba re desafiado a eso. Y hablaba, bueno, hasta que me di cuenta que era una cosa casi inútil, ¿no? En el sentido, en la forma que yo la estaba haciendo. Y me acuerdo que una vez hablé con uno en la puerta de mi casa y estaba, dale, y ya se había puesto muy densa la conversación. Y le digo, mira, negro, ¿sabes qué? Vos estás hablando conmigo y estás pensando que la religión mía es diabólica.
yo estoy hablando con vos y estoy pensando que tu religión es diabólica. Haz una cosa, anda a tomar el café a tu casa y dejame que yo me voy a la mía, ¿no? Porque ellos creen que son únicos. La salvación es solamente para los testigos de Jehová. Y esto, fíjense qué interesante, que esto le toca a las sectas, de que no hay salvación fuera de la secta, que la Iglesia Católica es una secta en varios sentidos. En el primer sentido, que se apartó del original. Las sectas se apartan de la doctrina original, y claramente la Iglesia Católica no se parece casi en nada a la Iglesia primitiva, casi no tiene puntos en común. Pero no solamente eso, no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Yo me acuerdo que hace algunos años estaba preparando una materia de teología para el instituto, teología 2, pecado y salvación. Y estaba con el tema que yo lo tengo claro, pero quería buscarle algunas vueltas al tema de la salvación se pierde, no se pierde, los puntos de vista y todo esto. Y entré en un foro católico. Entré porque un muchacho había entrado en muchas publicaciones mías que era católico y entraba en mis publicaciones y me las comentaba. Y yo, muy amable, ¿no? Pero, y el tipo era un apologeta, o sea, era un tipo defensor de la doctrina católica, era su laburo ese. Y yo más o menos lo fui manejando y qué sé yo. Y me invitó a participar de un foro y entré. Y entré en este contexto, ¿no? Y algunos me dieron la bienvenida y otros más o menos, y qué sé yo, y uno, no sé, medio que me descansaba un poco. Y entonces empezamos medio con una discusión. Ahí nomás nivel entré, ¿no? Así me recibieron. Y entonces que sí, que no, que la criatura, que los hijos. Le digo, mira, yo tengo una pregunta sencilla, le digo. Es sencilla la pregunta que te voy a hacer. Yo soy cristiano evangélico. ¿Soy tu hermano? ¿Sí o no? Y me dice, bueno, sí, en un sentido. No. ¿Yo soy tu hermano? ¿Sí o no? ¿Yo voy al cielo? ¿Sí o no? Y no, la verdad que no. No somos hermanos. Ah, bueno, listo, ya está. O sea, no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. O sea, no, es así. No hay vuelta. Bueno, y lamentablemente muchos en nuestras iglesias creen lo mismo, que si no sos evangélico pentecostal de la Santa Unión de las Asambleas de Dios, tampoco te vas al cielo, ¿no? Es un error bastante común, porque muchos, aunque no formen parte de una secta, tienen cabeza de sectario, ¿sí? Yo me acuerdo que enseñando una vuelta, un hermano de mi iglesia, yo estaba dando una clase, se levantó y se fue. Porque yo le dije que los católicos iban a ser salvos. Se levantó y pero después de discutirme 10 minutos y decirme que eran idólatras y que eran esto y que eran el otro, y yo de explicar de doctrina católica. No, que no repetimos como loro lo que escuchamos 100 veces, pero no conocemos nada. Hablamos de lo que no sabemos. Y digo, ¿qué dice Romano? El que cree en su corazón y confiesa con su boca será salvo. No está hablando de otra cosa. Y dice, no, pero ahora, bueno, etcétera. Nada. Sos creyente en Jesucristo, sos salvo. Más allá de si sos bautista, si sos luterano. Obviamente, si sos católico y sos un hereje, obviamente que no vas a ir al cielo. Pero si sos un evangélico y sos hereje, tampoco. Yo conozco unos cuantos evangélicos que están esperando ver al anticristo cara a cara. Bueno, no al Cristo, al anticristo. En segundo lugar, liderazgo autoritario. Imponen porque cuanto más fuerte gritas, menos piensa el otro. Adaptación a las necesidades del pueblo. Sincretismo, ¿saben lo que es el sincretismo? Cuando se toman de distintos lugares y se unen. Esto es muy característico del ecumenismo. Así que el ecumenismo es un movimiento católico. ¿Sí? El ecumenismo tiene el propósito de todas las denominaciones cristianas no católicas llevadas al catolicismo. Es esa, no es otra cosa. ¿No? Algunos ingenuos piensan en la hermandad, en la paz, y busquemos los puntos en común, y bla, bla, bla. Sí, Luis, habilita tu micrófono. Habilita tu micrófono, Luis. Ahí está. Quería consultarle porque yo tenía en cuenta, o había escuchado que el ecumenismo, o más allá, es una palabra que se escucha mucho en insulto cristiano, ¿no? Como un insulto, o sea, yo lo tenía como una denotación mala.
Por ejemplo, cuando algún artista cristiano o algún ministro del Evangelio iba a predicar el Evangelio en un evento evangelístico católico o en un lugar donde había un católico, o si se sacaban una foto con el Papa. Cosas etcétera. diferentes. Sin ninguna, o sea, yo justamente me preguntaba si uno va y ministra la alabanza, por ejemplo, Rescate, en un evento cristiano, en un evento católico de jóvenes, cerró el evento, ¿no? Era un evento evangelístico, lo cerró en Mendoza, y, viste, y criticaban el ecumenismo y demás, y yo digo, Bueno, es como... Luis, es un poco lo que estamos viendo. Fe fanática, creen que son únicos, liderazgo autoritario, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen mente sectaria. A ver, igual separemos. Todo eso que vos dijiste, nada de eso es ecumenismo. Es decir, a mí si me invita, escúchame bien, a mí me invitan a una iglesia católica a predicar, voy corriendo. Corriendo voy. Si me invita un cura me invita a la iglesia, sí. No, perfecto, que Pensé aplaudo. que era haciendo tiempo. Pensé que era así. No, perfecto. A mí me invita a una iglesia católica, corriendo voy a predicar a una iglesia católica. Si me dan la oportunidad de escucharme. Si los tipos habilitan el oído para escucharme a mí, ¿cómo no voy a ir? Pero por supuesto. Pero es otra cosa. El ecumenismo es un tema doctrinal. ¿Sí? El ecumenismo consiste en doctrina, en unificar para ser uno. ¿No? Como dice Juan, que seamos uno para que el mundo crea. Sí, pero uno no en Roma. Con Roma no me voy a unir porque no me puedo unir. Sí, el tema es que Roma promueve eso. Ahora, que yo esté con el Papa, me encantaría tomar un café con el Papa. O un whisky. Me encantaría. ¿Cómo no me voy? Es un tipo recontra grosso, pero no grosso, recontra grosso. Me encantaría saber qué piensa de un montón de cosas. ¿Sí? Ahora, de ahí a que yo comulgue con sus ideas, a que me esté volcando del catolicismo, es una estupidez. Y han acusado. De hecho, Gera. Sí. Perdón, Luis, estabas hablando vos. No, lo que decía que entonces uno tiene que entender al catolicismo, en este caso, o relacionarme con un católico, de la misma forma que me relaciono con un bautista, como me relaciono con cualquiera. Absolutamente. O sea, es más fuerte lo que nos une, es más fuerte lo que nos une con vos. Dejo de lado los detalles de interpretación y hermenéutica teológica y me puedo compartir con vos y charlar y sos mi hermano. Absolutamente. O sea, yo siempre sostuve que mi tía católica era mi hermana en Cristo. O sea, absolutamente. Siempre, y nada me mueve de eso, porque es lo que yo interpreto de la Escritura. Absolutamente. La salvación es por fe. Sí. Absolutamente. ¿Qué decías, Leandro? No, que con respecto a lo que vos decís de este Papa, que coincido que es un grosso, creo que tiene que ver la encuesta que hablaba Joel. Como que se fue abriendo un poco el espectro, ¿no? De algo tan rígido como Ratzinger a algo un poco más laxo como Bergoglio, ¿no? No sé si tuvieron la oportunidad de ver la película de los dos papas. Excelente. Hasta me quebranté en un momento. Sí, yo me quedé choqueado después de la vida, zarpado. Tremenda película. Pero bueno, entonces lo que tenemos que entender claramente es que el ecumenismo a lo que apunta, esto igual es religiones comparadas 2 lo que estamos hablando, ¿no? Pero el ecumenismo lo que apunta es un tema doctrinal de unificación, todos unificarse en Roma. Que a Marcos Witt le han pegado a pobre Marcos Witt le han pegado por todos los costados. Es un tipo que yo respeto. Un tipo que transformó la adoración en la iglesia porque la transformó él. Después atrás pueden haber venido 20.000 monstruos, pero el tipo fue el que transformó, que nos llevó de los himnos, que le doy gracias a Dios por los himnos, los sigo cantando y me siguen gustando igual que antes, pero vamos a cantar el 121, el 95 y el 82, pasamos a cantar las canciones de Marcos Witt y revolucionó la adoración y la alabanza en la iglesia, y verduguear lo que es el tipo tener que dar explicaciones, hacer una conferencia para dar explicaciones que no es ecumenista. Bueno, es esto que estamos viendo. Fe fanática,
creen que son únicos, liderazgo autoritario, claramente. ¿Sí? Bien. Cultural, creencias impuestas desde afuera, lo vemos mucho en algunos en particular, por ejemplo, algo en los testigos de Jehová, muchísimo en los mormones, las sectas de Oriente también, bueno, si ves una de Krishna, ni hablar, ¿no? En cuanto a algunas características en cuanto a lo popular de las sectas. Creencia falsa, normalmente venida de fuera del país, violan la base de la religión, de la que domina la cultura, en nuestro caso de la Iglesia Católica, se ven como algo extraño, diferente, desconocido, malo, falso, peligroso y destructivo. Esta le cabe a la que quieras. Elegí la que quieras y le cabe, porque es así. Desde el punto de vista teológico, propone creencias ajenas a la fe dominante. La Iglesia evangélica toma como paradigma a la Biblia para establecer si es o no es una secta. Aquí sería grupo, movimiento o enseñanza que niega o cambia las doctrinas bíblicas, en contraste con propone creencias ajenas a la fe dominante, ¿no? Las características. Revelación extrabíblica. Todas las sectas tienen la Biblia y algo más. ¿Sí? Los testigos de Jehová tienen la Biblia no. La traducción para el Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, ese libro satánico, y tienen los escritos de Russell, del juez Rutherford, de Nathan Knorr y unos cuantos más. O sea, pero como revelación. O sea, es la Biblia y los mormones tienen la Biblia y el libro de Mormón. Los escritos de José Smith. La ciencia cristiana tiene la Biblia y los escritos de... Uy, ¿qué pasó? Se me fue. Acá está. La ciencia cristiana tiene la Biblia y los escritos de Ellen Cady, no me acuerdo el nombre. Bueno, no me acuerdo del nombre, se me fue. Eddie, el apellido de casada. Y así, todas las sectas tienen la Biblia y, ¿no? Bueno, los espiritistas tienen la Biblia y las revelaciones de los maestros y qué sé yo. Variaciones en las doctrinas esenciales. Ustedes saben que nosotros como evangélicos tenemos lo que se llama las verdades... Hoy estoy muy mal con la memoria. Mínimo irreductible de la fe, ahí está. Mínimo irreductible de la fe, que son una serie, o sea, Dios es trino, María concibió virgen, y otras verdades de esa índole, que son no negociables. La salvación es por fe, ¿sí? Son principios no negociables, lo que llamamos el mínimo irreductible de la fe. Es decir, vos crees esto, sos mi hermano, listo. Pero si no crees esto y crees otra cosa, no son mi hermano, así. Porque son, como decimos, mínimo irreductible. O sea, no, si vos me decís, bueno, sí, no, yo creo todo, pero creo que María tuvo relaciones con José y nació Jesús. Y no, amigos, ¿sabés qué? No podemos ser hermanos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Falta de seguridad categórica en la salvación personal. Esta es otra característica. Generalmente las sectas ofrecen segunda oportunidad, incluida la secta católica, que tenés el purgatorio y bueno, las misas te sacan del purgatorio y te mandan al cielo. Me acuerdo que un día iba a comprar al chino y estaba cruzando la avenida Directorio ahí en el Parque Avellaneda y estaba cambiando la luz y entonces cambia la luz y empezamos a correr porque se veían los colectivos y los coches, ¿no? Y justo que cruzo yo, al lado mío cruza una monja, a 2 cuadras de mi casa había un convento. Y cruzaba una monjita conmigo. Y dice, vamos, que nos pisan, dice la monja, ¿no? Y yo le digo, pero no hay problema, hermana, nos vamos con Jesús. Y ella me dice, no sé. Y yo digo, yo sí, vos no sabrás, yo sí. Y me quedó para toda la vida. Nunca me olvido. Imagínate ese diálogo corriendo en la avenida, cruzando los 6, 7 carriles que tiene la avenida. Y digo, nos vamos con Jesús. Y me dice, no sé. Yo sí, vos no sabrás, yo sí sé.
Bueno, esto es una característica también de las sectas, ¿no? La falta de seguridad categórica en la salvación personal. Los testigos de Jehová también, hay la oportunidad hasta después, ¿viste? Después de muerto, podés zafar. Liderazgo mesiánico, ¿no? Los líderes son la divina revelación. Ambigüedad de las doctrinas, son doctrinas que no terminan de ser claras la mayoría. Descubrimientos especiales y ocultos, al modo del gnosticismo del siglo II, del siglo III y posteriores, ¿no? Tenés que iniciarte, si no conocés ciertas cosas, bueno, ¿no? Hay algunas cositas que están reservadas para los maestros, ¿no? Énfasis exagerado en algunos puntos de las escrituras, rigidez en su estructura organizacional y sincretismo, ¿no? Lo que habíamos mencionado antes. Bien, vamos a entrar al Islam. Bueno, esto después, yo voy así corriendo porque nos quedan 6 minutos nada más. Después les voy a poner un video. La clase, alguno creo que le comenté, no sé si a todos, las clases también están grabadas y se las subo a YouTube. Después les paso el enlace para que ustedes se suscriban al canal y puedan ver los videos que voy a grabar de los contenidos de la materia y de las clases de Zoom también. De Zoom, no de Zumba. ¿No? Porque uno dice en clase de Zumba, no, de Zoom, Simba. Bien, en cuanto al Islam, vamos a hacer una pequeña introducción ahí en estos 5 minutos que nos quedan. El primer grupo son religiones orientales. La primera que vamos a ver es el Islam. Naturaleza, dice la carpeta. Religión abrámica monoteísta. ¿Qué es esto? Religión abrámica monoteísta. Bueno, ellos consideran que la reciben de Abraham por medio de la promesa hecha a Ismael. ¿Ustedes se acuerdan cuando Sara se pone medio celosa y había problemas entre Ismael y Isaac, que era chiquito, y le hacía bullying? Entonces Sara le dijo a Abraham, sacame la egipcia esta, que se vaya con el pibe, ya lo tenemos Isaquito, así que que se vaya. Y ahí en ese momento que se echan a morir Agar con Ismael, aparece Dios y le da la promesa. En principio le da una promesa a Abraham y después también le habla a Agar y a Ismael, ¿no? Que iba a ser padre de muchas naciones, etc. Entonces ellos entienden que proviene de ahí el Islam. Así que Ismael es el padre del Islam, o el patriarca, dicho de mejor modo. Está esparcida por todo el mundo, con capital en la Meca. La Meca queda en Arabia Saudita. La fundación del Islam la podemos fijar el 20 de junio del año 622 después de Cristo. 622 después de Cristo, es decir, más de 6 siglos, o casi 6 siglos después de que naciera la iglesia cristiana, casi 6 siglos después nace el Islam. Con la huida de Mahoma desde la Meca a Yatrib. ¿Qué pasó en ese momento? Ahora vamos a ver un poco, o van a ver después, ya no lo vamos a ver hoy nosotros, pero lo van a ver ustedes en la carpeta. Mahoma tenía ciertas inquietudes religiosas. La tribu de donde él provenía eran custodios de un santuario que estaba en el desierto, que está todavía, que es la Cava, y él tenía ciertas inquietudes religiosas y él empieza a recibir mensajes de Dios y empieza a predicar ahí en la Meca. Y empezó a predicar, que no le daba bolilla a nadie, pero cuando insistió, y algunos lo escucharon, pero la mayoría lo quería cortar en rodaja fina, así que prácticamente lo apedrean al tipo, y el tipo escapa de la Meca y se va a la ciudad de Medina, ¿sí? En aquel momento se llamaba Yatrib. Bueno, los musulmanes a ese día y a ese traslado de la Meca a Medina lo llaman la Égira, y es el inicio del Islam. Bueno, ellos lo llaman el traslado. El tipo salió corriendo porque lo mataban, ¿no? Pero si le decís a un musulmán la huida de Mahoma, lo más probable es que te pongan una bomba abajo de la cama. Así que mejor quédate en el molde.
y decirle que está bien, que fue un traslado, estaba todo bien, se la rebancaba Mahoma y qué sé yo. Fuentes de revelación. El Corán. El Corán es el libro sagrado dictado por Alá a Mahoma por medio del ángel Gabriel. ¿Sí? Mahoma se fue a una cueva, se metió en una cueva y ahí estuvo, y lo visita el ángel Gabriel y le da el Corán. ¿Sí? Pero Mahoma no lo escribe. ¿Por qué no lo escribe Mahoma el Corán? Porque era analfabeto. No sabía escribir, así que le resultaba imposible. Salvo que Dios le enseñara a escribir ahí dentro de la cueva. Ahora, eso no tiene ningún problema y no tiene nada de malo, ¿no? Porque uno dice, pero Mahoma no escribió el Corán. Bueno, Jesús tampoco escribió los evangelios. ¿No? Citan a Jesús los evangelios, pero Jesús no escribió nada. ¿Sí? Se escribió bastantes años después de que el Señor ascendiera. El primer evangelio se habrá escrito en el año 50, 52, por ahí, 53, y ya el Señor hacía 20 años que había subido. Después tiene otros libros como la Suna. Suna significa tradición. Que es el conjunto de dichos y hechos de Mahoma. Los judíos también tienen esto. Los judíos tienen la Tanaj, que es el Antiguo Testamento, no la Torá. La Torá es una parte de la Biblia, es la primera parte de nuestro Pentateuco. Tanaj se llama toda la Biblia hebrea. Pero aparte de la Torá, que es lo que Dios le dijo a Moisés en el monte, también tiene lo que es la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? Lo que Dios le dijo a Moisés, porque estuvo